Muy buenos compañeros, en esta presentación les vamos a hablar sobre la calibración de cámaras y reconstrucción 3D. Está presentado por Laura Benítez, Daniel Valderrama, Sebastián Alzate y mi persona, Isaac Arias. Como contenido tenemos principalmente el objetivo general, después la calibración de una sola cámara, después rectificación de la distorsión radial, después la calibración estereoscópica, después la reconstrucción 3D con estereovisión y finalmente las conclusiones. Como objetivo general tenemos la calibración de una cámara y un sistema estéreo para estimar sus parámetros intrínsecos y extrínsecos, además de corregir la distorsión radial de las imágenes y aplicar estereovisión para reconstruir información 3D y medir distancias en una escena real, evaluando así la precisión mediante el error de la retroproyección. Como características de las cámaras utilizadas, tenemos en la cámara izquierda, utilizamos un dispositivo Apple iPhone 16 que tiene una cámara principal que utiliza 26 milímetros, un focal de 1.6 y 12 megapíxeles. Tenemos también la resolución de 3024 por 4032 y también tenemos por acá más características como la resolución total del sensor, que son 48 megapíxeles, la resolución de salida, que es predeterminada de 16 megapíxeles, el modelo de sensor, que es un Omnivision OB64B, la apertura, la que mencioné, de 1.6, distancia focal 16 milímetros, el tamaño del sensor, entre 1.56 pulgadas, el tamaño del píxel, un micrómetro, el enfoque, PDAF y estabilización electrónica. Como cámara derecha tenemos un dispositivo Oppo Reno 7, donde su resolución total es de 48 megapíxeles, la resolución de salida es de 24 megapíxeles, su apertura de 1.7, la distancia focal de 26 milímetros, la tecnología de los píxeles es quad pixel, el tamaño de sensor es de media pulgada, el tamaño del píxel es de 0.8 micrómetros y el formato de imagen tenemos HEIF, JPG, DNG, RAW. Bueno, inicialmente se presenta la calibración de una cámara. Para esto se utiliza el patrón de calibración en forma de tablero de ajedrez de dimensiones de 11 por 8 cuadrados, con cada cuadrado de 23 milímetros de lado. La calibración se realiza tomando varias fotos del tablero desde distintas distancias y ángulos, como se ven en los ejemplos, para así cubrir diferentes zonas de la imagen y mejorar la estimación de los parámetros. Como nota, cabe aclarar que el conjunto de fotos utilizado fue tomado con el celular Oppo Reno 7, que es el mismo conjunto de una de las cámaras utilizadas para la calibración estereoscópica. Ahora, ¿qué ventajas nos ofrece este patrón de forma de tablero de ajedrez? Tenemos tres principales. Primero, ofrece puntos de referencia fáciles de detectar y de repetir, ya que las esquinas internas generan alto contraste entre blanco y negro. Esto facilita la detección de los puntos, aún así teniendo cambios de iluminación o perspectiva. Segundo, es que se generan muchos puntos distribuidos en la imagen, ya que cada foto aporta decenas de esquinas y al variar la posición del tablero se cubren distintas áreas del sensor, lo cual ayuda a estimar correctamente el centro óptico, las focales y la distorsión, que suele notarse más hacia los bordes de la imagen. Y tercero, es que este es un patrón plano y con geometría conocida. Solo basta con conocer el lado del cuadrado para llevar los puntos de píxeles a unidades reales. Bueno, el modelo utilizado para la calibración
se basa en el modelo Pinhole más distorsión. El modelo Pinhole describe cómo una escena se proyecta en perspectiva sobre la imagen, es decir, cómo un punto del mundo se ubica en un píxel. Este modelo eh, asume que la cámara es ideal y por eso se introduce el modelo de distorsión, porque el lente introduce deformaciones. Entonces este modelo de distorsión lo que hace es corregir principalmente los efectos que se notan hacia los bordes. Es necesario porque una cámara real no es ideal y porque este modelo de distorsión nos puede ayudar a representar mejor el comportamiento real de la óptica. La ventaja de usar ambos modelos es que permite calibrar con precisión usando un patrón plano como es el tablero. Habilita la corrección o unidistort para obtener imágenes geométricamente más consistentes y mejora los procesos posteriores como la rectificación estéreo y el cálculo de disparidad y reconstrucción 3D. Ahora hablamos de los parámetros intrínsecos obtenidos durante la calibración. Estos parámetros describen las características internas de la cámara y cómo transforma el mundo en píxeles. Tenemos primero las focales FY y FX que representan la escala de proyección en los ejes horizontal y vertical. Tenemos el punto principal dado por CX y CY que indica dónde cae el eje óptico en la imagen. Tenemos el skew que representa una posible no ortogonalidad entre los ejes del sensor que suele ser muy pequeño en sensores modernos, por eso aquí vemos que es 0. Y tenemos K1 y K2 que son los coeficientes de distorsión radial. K1 modela la curvatura tipo barril cojín causada por el lente y K2 ajusta la distorsión radial de orden superior, especialmente hacia los bordes. Tenemos también los parámetros extrínsecos que describen la posición y la orientación del tablero respecto a la cámara en una captura específica. En el caso de la imagen tenemos pues, la imagen 1 o el patrón 1 respecto a la cámara. Inicialmente tenemos la matriz de rotación representada desde R11 hasta R33 y esto indica cómo está inclinado o girado el tablero frente a la cámara. Tenemos el vector de traslación TX, TY, TZ que indica la posición del tablero en unidades reales con respecto a la cámara, en este caso en milímetros. Aquí TZ sería la distancia aproximada hacia adelante o la profundidad, o sea, indica qué tan lejos está el tablero de la cámara. Y TX y TY representan los desplazamientos lateral y vertical dentro del campo de visión. Esto es importante porque la calibración mejora cuando hay variedad de poses. Es decir, el tablero centrado o inclinado en diferentes ángulos y distancias. Tenemos también el error de retroproyección, que es una medida de la calidad de la calibración, y se define como la distancia en píxeles entre las esquinas del tablero detectadas en la imagen y las esquinas reproyectadas por el modelo calibrado. Aquí cada barra representa el error medio por imagen. Si una barra pues, es más alta, significa que tuvo peor ajuste. Puede ser por desenfoque, el tablero recortado, iluminación irregular o una perspectiva extrema. La línea punteada muestra el promedio global y se busca que pues, el error sea lo más bajo posible para que la corrección y las mediciones geométricas sean confiables. Por último, pues tenemos los resultados. Aquí se ve visualmente. Esta imagen de la izquierda sería la imagen capturada. La siguiente, la del centro, sería las esquinas internas detectadas por MATLAB. Que estos son los puntos usados para calibración, serían estos vértices. Y por último, no se aprecia muy bien aquí,
pero estos son la comparación de los puntos reproyectados con las esquinas detectadas. Si quedan cercanos, significa que el modelo representa bien la cámara y que la calibración es consistente. Esto lo podemos observar mejor al final, cuando se presente el funcionamiento del modelo. Calibración estereoscópica. A diferencia de la calibración monocular, aquí no solo nos interesa cómo cada cámara ve el mundo, sino la relación espacial entre ambas. El software debe entender que hay dos puntos de vista distintos de un mismo objeto para poder realizar la triangulación. Para este experimento utilizamos un sistema estéreo heterogéneo. En la cámara izquierda utilizamos un sensor de omnivisión con píxeles de 1.22 micros, que es un sensor de 48 megapíxeles, pero lo trabajamos en su salida estándar. En la cámara derecha utilizamos un sensor con píxeles más grandes de 1.9 micros. El reto de esto es que tienen aperturas distintas y distintas focales ligeramente diferentes. Distancias focales ligeramente diferentes. Esto genera variaciones en la luminosidad y el campo de visión que la calibración debe compensar para que el algoritmo de correspondencia no falle. Usamos un patrón de ajedrez de 9 por 8 esquinas internas. El dato técnico clave es el tamaño del cuadro, que es de 20 milímetros. Y este valor es el que le da la escala real al sistema. Sin este número el software sabría que un objeto está lejos, pero no sabría si está a 1 metro o a 10 metros. La precisión de la medición de estos 20 milímetros define la precisión final de nuestra construcción 3D. Tras el procesamiento obtenemos los parámetros que definen el sistema. Los parámetros intrínsecos, aquí vemos la distancia focal y el punto principal de cada cámara. Estos nos dicen cómo se proyecta la luz dentro de cada sensor. Y los parámetros extrínsecos, tenemos la matriz de rotación, que es una matriz de 3x3 que alinea los ejes de la cámara derecha con la izquierda. Si una cámara está mínimamente inclinada, esta matriz endereza, por así decirlo, matemáticamente esa vista. Y el vector de traslación, que nos indica la distancia en milímetros entre los centros ópticos. Esta es nuestra línea base, que es el parámetro más crítico para calcular la profundidad mediante disparidad. Ahorita, ¿cómo sabemos si estos parámetros son correctos? Pues mirando el error de retroproyección. En cada punto rojo de la gráfica representa una esquina detectada. El error es la distancia en píxeles entre donde la cámara vio el punto y donde el modelo matemático dice que debería estar. Nosotros obtuvimos un error medio de 0.85 píxeles. Un error por debajo de un píxel en visión artificial se considera excelente, ya que significa que nuestro modelo matemático coincide casi perfectamente con la realidad física de las cámaras. Con este nivel de precisión, los errores en la medición de distancia van a ser mínimos. Para el caso de la reconstrucción 3D con estereovisión, en los videos en la cámara izquierda, como anteriormente, utilizamos el dispositivo Apple iPhone 16, en el cual se grabó a 1080 a 30 fps. Y en la cámara derecha tenemos el Oppo Reno 7, también que se grabó a 1080 y a 30 fps. Bueno, ahora partimos con el diagrama de bloques del proceso general para la última fase, que es reconstrucción 3D con estereovisión. Entonces partimos primeramente del inicio, que es la carga de parámetros y calibración, punto .map, con el cual este proceso es importante, ya que para que el sistema funcione, lo primero que debemos hacer es cargar estos datos, y se dividen en dos insumos claves. Primero, el modelo matemático, que cargamos los datos de calibración que hicimos antes en el proceso de estéreo, que es el archivo .mat, y esto es vital porque le dice al software quiénes son las cámaras, dónde están ubicadas y cómo distorsionan la luz. Y segundo, la visión estéreo, que ingresamos los dos videos
sincronizados izquierdo y derecho que simulan nuestros ojos, como se puede ver acá. Entonces, ¿qué sigue? El preprocesamiento y la estandarización. Señala el bloque del airframe aquí. Entonces, antes de procesar, realizamos una estandarización de la imagen. Como en situaciones reales, las cámaras pueden tener distinta resolución o formato. Este bloque se asegura de redimensionar y ajustar ambas imágenes para que sean geométricamente compatibles antes de intentar cualquier cálculo matemático. Después de esto es la detección. Aquí, que detecta a la persona. Aquí se aplica un filtro inteligente en lugar de intentar medir la profundidad de toda la habitación todo el tiempo, lo cual sería muy lento. El sistema primero busca personas en el video. Si no encuentra a nadie, el sistema descansa y simplemente muestra el video original. Si sí detecta una persona, activa el motor de procesamiento 3D solo para este instante. Esto optimiza el rendimiento computacional. Y por último, el núcleo, que es todo el proceso. Si hay una persona, el sistema ejecuta 4 procesos secuenciales para entender el espacio. Primero, que es la rectificación, es darle un proceso correctivo a las cámaras, endereza las imágenes y alinea el horizonte de ambas vistas para que coincidan perfectamente. El paso 2, que es el cálculo de disparidad, en este es el más importante. El algoritmo compara qué tanto se mueven los objetos de una cámara a otra. Los objetos cercanos se mueven mucho, los lejanos casi nada. Paso 3, la reconstrucción 3D. Convertimos esas diferencias visuales en una nube de puntos. Pasamos de tener píxeles planos a tener coordenadas reales X, Y, Z en el espacio. Y por último, la medición focalizada. Finalmente, el sistema aísla el sujeto detectado y calcula su distancia exacta al sensor, aplicando filtros para evitar que la medida vibre por ruido visual. Y por último, que es la visualización y salida, tomamos el dato matemático de la distancia y lo convertimos en información visual, el cuadro verde y el texto, superponiéndolo en el video, y generamos el archivo final que nos permite analizar el comportamiento del sistema. Ahora por último, las conclusiones generales. La precisión de la medición de distancia depende directamente de la calidad de la calibración estereoscópica. Un error de proyección bajo, idealmente menor a 0.5 píxeles, es fundamental. Errores mayores en esta etapa se propagan y amplifican exponencialmente al realizar la triangulación 3D, resultando en medidas de distancia erróneas. Mantener la geometría física invariable entre las dos cámaras mediante un soporte rígido es el requisito físico más importante del sistema. Cualquier vibración o desplazamiento milimétrico entre las fases de calibración y la fase de prueba invalida la matriz de rotación y traslación obtenida, haciendo imposible la rectificación correcta de las imágenes. Se comprobó experimentalmente la relación inversa entre la disparidad y la profundidad. Los objetos cercanos generan una mayor separación de píxeles entre las dos vistas, mientras que los lejanos tienen una disparidad cercana a cero. Y por último, la rectificación de las imágenes demostró ser un paso indispensable. Al alinear las líneas bipolares horizontalmente, se simplificó el algoritmo de correspondencia matching a una búsqueda lineal 1D, reduciendo drásticamente el costo computacional y eliminando la distorsión radial, efecto barril inherente a los lentes. Esta es la bibliografía que usamos y gracias. Bueno, después de ver la presentación, vamos a realizar la ejecución de los códigos que utilizamos. Primero tenemos calibración mono, después calibración estéreo y por último la estimación de profundidad estéreo.
Entonces, primeramente vamos a realizar la calibración mono del tablero de ajedrez. Entonces, de acuerdo a la medición es 23 milímetros, le damos OK. Entonces, tenemos aquí ya todas las figuras, las imágenes. Aquí tenemos la representación de la base de datos de la izquierda, de la cámara izquierda. Aquí tenemos los puntos detectados que representan las esquinas internas detectadas por MATLAB, que son los puntos usados para la calibración. La figura 3, que es los patrones de calibración. Aquí está simulada la cámara y las diferentes posiciones de las imágenes de la base de datos. Aquí los errores de reproyección. En la siguiente figura tenemos la comparación detectada versus los reproyectados. La detectada, los puntos detectados se simulan como un círculo verde y la reproyección de los puntos como una cruz roja. Como ponemos aquí, hacemos zoom y vemos todas las esquinas. Con esto podemos validar que tenemos una buena reproyección y una buena detección. Y por último, los parámetros intrínsecos y los parámetros extrínsecos, que son los importantes para las siguientes fases. Bueno, ahora vamos a presentar la calibración estéreo, donde aquí tenemos el código y realizamos ya la debida simulación, ejecutar el código, por lo que se demora mucho en procesar. Entonces aquí ya estamos en el punto de el guardado de datos, el punto MAM con el cual vamos a utilizar en la siguiente fase, que es la reconstrucción 3D. Y es importante porque ahí van a estar las calibraciones de las cámaras y todos los parámetros. Entonces guardamos como datos calibración. ¿Sí? Listo. Aquí ya aparece que ya fue guardado. Entonces aquí podemos ver todos los valores y todos los datos y figuras que se hacen en la calibración estéreo. Entonces vamos a visualizar. Aquí se ve un poquito pequeño, que son, como lo dije anteriormente, son las representaciones detectadas por MATLAB, las intercepciones. Aquí podemos ver los errores de reproyección. Aquí podemos ver la geometría del sistema para las dos cámaras, la simulación de las dos cámaras. Y aquí igualmente para los valores extrínsecos. Y aquí podemos ver la validación de la reproyección, tanto para la, la imagen, la validación de la primera imagen de la base de datos para la izquierda y para la derecha. Y aquí tenemos por último los parámetros intrínsecos del sistema, que son los valores importantes que estamos guardando, tanto estos como los resultados extrínsecos para la calibración de los videos y la reconstrucción 3D. Bueno, ahora por último vamos a ejecutar el código de estimación de profundidad estéreo para visualizar los dos videos. Entonces aquí tenemos las rutas de los videos. Tenemos el video de izquierda y el video de la derecha. Listo, entonces vamos a ejecutar el código. Él se demora un poquito, pero la idea es visualizarlo. Como podemos ver, aquí tenemos los parámetros, la resolución que estamos trabajando. Tenemos la reestructurado de la escena 3D, la disparidad y los frames del video, de tanto de la cámara derecha como izquierda. Entonces vamos a esperar a que se procese el video y para que se pueda visualizar. Listo, como podemos ver aquí el proceso finalizado, el video quedó guardado como final. Entonces visualizamos el video y aquí tenemos el video resultante, que es la detección de la persona y la visualización de la distancia respecto a la cámara. Podemos ver que hay un error, no detecta bien la distancia a la que va la persona, y esto pues
por los datos de la calibración de los parámetros que se obtuvieron en, en el código de calibración estéreo. Lo que pasa es que esos datos están en una resolución demasiado altas, entonces al hacer el procesamiento se demora mucho en el video. Entonces estamos utilizando unos parámetros definidos con esta resolución. Y eso es todo. Gracias. Bueno, ahora por último vamos a ejecutar el código de estimación de profundidad estéreo para visualizar los dos videos. Entonces aquí tenemos las rutas de los videos. Vemos el video de izquierda y el video de la derecha. Listo, entonces vamos a ejecutar el código. Él se demora un poquito, pero la idea es visualizarlo. Como podemos ver, aquí tenemos los parámetros, la resolución que estamos trabajando. Tenemos la reestructurado de la escena 3D, la disparidad y los frames del video, de tanto de la cámara derecha como izquierda. Entonces vamos a esperar a que se procese el video y para que se pueda visualizar. Listo, como podemos ver aquí el proceso finalizado, el video quedó guardado como final. Entonces visualizamos el video y aquí tenemos el video resultante, que es la detección de la persona y la visualización de la distancia respecto a la cámara. Podemos ver que hay un error, no detecta bien la distancia a la que va la persona, y esto pues por los datos de la calibración de los parámetros que se obtuvieron en el código de calibración estéreo. Lo que pasa es que esos datos están en una resolución demasiado altas, entonces al hacer el procesamiento se demora mucho en el video. Entonces estamos utilizando unos parámetros definidos con esta resolución. Y eso es todo. Gracias.